Ya, a continuación explicaré el procedimiento de esta tarea calificada número 2, por el cual lo primero que tenemos que hacer es visualizar cuántas variables tiene este ejercicio como tal. Podemos visualizar que existen tres variables que serían x1, x2 y x3. Luego tenemos que la función objetiva nos piden maximizar, donde maximizar z es 8x1 más 2x2 más 4x3. Luego tenemos las restricciones, en el cual podemos visualizar que esta ejercicio como tal está sujeta a cuatro restricciones, donde la primera restricción es x1 más x2 eh, más 2x3 menor o igual a 60. El otro sería 3x1 más 2x2 más x3 menor o igual a 120. Y por último tenemos la restricción que sería x1 más 2x2 más 3x3 mayor o igual a 80. De este modo también tenemos la restricción de no negatividad, es decir, las variables de estudio que son x1, x2, x3 y y x1 y x2 como x3 tienen que ser mayores o iguales, ¿no? A lo que es cero, ¿no? Esa es la condición para poder realizar los problemas de programación lineal. De este modo, podemos visualizar que el ejercicio cuenta con tres variables, por el cual no se podría trabajar por el método gráfico, sino por el método simple o por el método de la doble fase. En ese sentido, podemos visualizar que las restricciones no todas son iguales, sino dos de ellas son menores iguales y otras son mayores iguales, por lo que tendríamos que aplicar el método de la doble fase. Dicho esto, lo que vamos a hacer, vamos a transformar la función objetiva y vamos a trabajar en función AR, que sería con la función de las variables artificiales. En función a la variable artificial vamos a trabajar. Entonces, dicho esto, sería maxz igual a R4. Recuerda que R4 representaría a la variable artificial que se colocaría en la restricción 3, ya que para convertirlo en una ecuación tendríamos que agregarle lo que es la variable artificial y una variable de holgura. Hay que restarle, ¿no? Restarle una variable de holgura y aumentarle una variable artificial, donde en la restricción 1 y en la restricción 2 se le va a tener que aumentar las restricciones de holgura. De esta manera que esta restricción ya no va, las dos primeras restricciones ya no van a ser menor o igual, sino van a ser a una igualdad. Dicho esto, mediante las variables de holguras en la restricción 1 y la restricción 2, convertimos a dichas restricciones en unas ecuaciones, es decir, en una igualdad, ¿no? Sin embargo, en la restricción 3, lo que pasa que este signo es mayor o igual, por lo que aumentando lo que es la variable artificial y restándole una de holgura, vamos a favorecer que estas variables, esta restricción se convierta en una ecuación. Entonces, dicho esto, ya hemos transformado tanto a nuestras restricciones y a la función objetiva, ¿no? En lo que deseamos para poder trabajar en la tablita, ¿no? Dicho esto, también vamos a completar esto, que sería max z igual, ¿no? Vamos a transformar esto en una ecuación, es decir, vamos a igualar, ¿no? La función z igual a 0. Para esto, lo que vamos a hacer es max z menos 8 menos 0x1, porque recuerda que estamos trabajando en función a las variables artificiales. Entonces, lo que vamos a hacer es transformar, ¿no? Max z menos 0x1 menos 0x2 menos 0x3 menos 0s1 menos 0s2 menos 0s3 y menos R1. R1 sí tendría, porque estamos trabajando con esta función. Recuerda que las demás variables, como no están en esta función, serían considerados como coeficiente cero. Y sin embargo, la R4 sí tendría una variable, pero como pasa al otro lado, recuerda que estamos igualando la función objetiva a cero. Entonces, si estamos igualando a cero, la parte de la derecha pasa a la izquierda, con signo negativo. También podría quedarse así. A ver, así podría quedarse. Así podría quedar. Pero para ponerlo más ordenado y sobre todo para ponerlo en nuestra tabla simplex, le vamos a poner las variables, porque recuerda que estamos trabajando con estas variables, que es x1, x2 y x3, s1, s2, ¿no? Y s3. Recuerda que las s son variables de holgura y la restricción 4 son las variables artificiales. Dicho esto, ya podemos colocar estos datos, ¿no? Ya transformados en la
en la tabla de la primera fase, donde vamos a colocar sus coeficientes. Dicho esto, su coeficiente de la función z vendría a ser su coeficiente de x1, como estamos trabajando con x1 acá, sería 0. El coeficiente de x2 sería 0 hasta la variable s3. Es decir, que a partir de estas variables, como podemos visualizar son ceros, tenemos que poner coeficiente 0. Luego podemos visualizar que la R4 sí tiene un coeficiente que sería -1, porque si sería coeficiente 0 tendría que decir 0, ¿no? Y dándonos una igualdad, porque recuerda que hemos igualado esta función a 0. De hecho, de ese modo vamos a continuar con la restricción 1, restricción 2 y restricción 3, es decir, en esta restricción vamos a colocar sus coeficientes. Su coeficiente de x1 sería 1, su coeficiente de x2 sería 1, su coeficiente de x3 sería 2, su coeficiente de S1, como si hay en esta como tal, que es la variable S1, sería 1, y los demás sería 0, porque no hay, dándonos una igualdad o una solución de 60. Luego tenemos la restricción 2, que colocamos lo mismo, sus coeficientes. Recuerda que los coeficientes son los números que acompañan a cada letra de estas, ¿ya? Y su solución. Una vez completado esto, lo que es la tabla de la primera fase, vamos a encontrar en la fila Z, nuestro objetivo como tal es el valor R4 sea 0. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Lo vamos a lograr con la suma, ¿no? Ya simplemente identificamos que en la R4 es menos 1. Entonces, ese -1 lo vamos a seleccionar y nuestro objetivo principal va a ser convertirlo en 0. ¿Y cómo lo vamos a convertir en 0? Fácil. Simplemente vamos a sumar en base a estos datos de acá que tenemos. En base a estos datos, lo que vamos a hacer es sumar este número, es decir, -1 y +1 me daría 0. Entonces, simplemente eso lo sumamos. Lo repetimos, simplemente 0 más 1 y todo lo demás, ¿no? Cuando va a llegar la fórmula va a llegar a este punto, se va a convertir en 0, porque si podemos visualizar, -1 y +1 es 0. Dicho de esta manera, simplemente los datos de abajo, tanto en la restricción 1, en la restricción 2 y en la restricción 3, se copian nada más, ¿no? Y ahora vamos a proceder a realizar lo que es encontrar nuestro valor más positivo en Z. Nuestro valor más positivo, una vez de haber convertido, ¿no? A la R4 en 0, lo que vamos a hacer en la siguiente tabla, recuerda que en la siguiente tabla es el que ponemos la suma, ¿no? Y en la segunda tabla lo que vamos a hacer ya proceder a buscar lo que es en la fila Z, nuestro valor más positivo. En este caso sería en la columna X3. En esa columna se encontraría el valor más positivo en Z. Entonces, en esa misma columna se va a encontrar nuestra columna pivot, que vendría a ser el valor más positivo. Y eso se hace solamente en la primera fase, no nos vamos a confundir con la segunda, ¿ok? Ya, entonces, dicho esto, tenemos que nuestra columna pivot para la primera fase sería la columna X3. Luego tenemos que encontrar nuestra fila pivot. Nuestra fila pivot recuerda que es dividir la columna solución entre la columna X3. Es de esa manera que ponemos 30 entre 2, 120 entre 1 me daría 20. No, 120, ¿no? Y 80 entre 3 me daría 26.6667, ¿no? De esta manera, esos tres resultados que hemos encontrado, vamos a elegir el menor valor. El menor valor sería 26 puntos tanto, ¿no? En el cual esto sería nuestra fila pivot. Fila pivote, ¿ya? De esta manera ya tenemos nuestra fila pivote, ¿no? Que sería, ya tenemos nuestra fila y nuestra columna pivot. Lo que tenemos que hacer es encontrar nuestro elemento pivot. Nuestro elemento pivot es la intersección entre la fila y la columna. En este caso sería el número 3. Entonces, lo que tenemos que hacer, hay que convertir al elemento 3 en 1 y a los demás elementos en 0. Entonces, ¿cómo lo vamos a convertir el elemento 3 en 0? Fácil. Mediante el método de Gauss-Jordan nos dice que primero tenemos que ¿cómo se llama? Convertir ¿no? el elemento pivote en 0. Para esto lo que vamos a hacer es, ¿cómo podemos obtener 3 entre un número para que me dé igual a 1 entre su propio número? De esta manera nos encontramos acá y vamos a copiar la fórmula. A ver, ¿dónde está la fórmula? A ver, vamos a copiar de acá, ¿ya? Control C. Y vamos a copiar acá. Ya, vamos a copiarlo acá.
Es decir, ¿dónde se encuentra la columna pivote? La columna pivote se encuentra acá, ¿no? Recuerda, ¿ya? Pero antes de convertir la nueva fila pivote, ¿no? Lo que vamos a hacer es trasladar. Recuerda que este valor ingresa y este valor R3 sale, ¿no? Entonces, de esta manera, la R3 se convertiría en X3, ¿no? Una vez hecho esto, lo que vamos a proceder es convertir al elemento pivote en 1. Entonces, lo que vamos a hacer es mediante la fórmula. ¿Qué nos dice la fórmula? ¿Qué nos dice la fórmula? A ver, vamos a un poquito agrandar. Ya, entonces la fórmula nos dice, porque primero tenemos que convertir al elemento pivote en 1. Esa es la regla, no podemos convertir los demás en 0. Primero en 1. Primero convertimos el elemento pivote en 1. Entonces, la nueva fila pivote que vendría a ser esta fila, porque ya es una nueva fila porque al momento de hacer las operaciones se va a convertir en otros valores. Es por eso que se le llama la nueva fila pivote. De esta manera dice que la nueva fila pivote es igual a la fila pivote actual, ¿no? Que es la parte de arriba, entre el elemento pivote, que sería esto, pero fijado. Pero fijado, ¿no? De esta manera lo fijamos y ya está. Y simplemente esta fórmula jalamos en todo esto de acá. Ya está. Y luego lo que vamos a hacer es convertir al 3, 2 y 1 en 0. ¿Y cómo lo vamos a convertir? Fácil. Primero vamos a ir desde la parte de arriba, vamos a borrar este contenido, vamos a borrarlo. Borrar contenido, vamos a borrarlo, y lo que vamos a irnos en la parte de arriba, dice, una vez convertido el elemento pivote en 1, vamos a proseguir a convertir los demás elementos de la columna pivote en 0. Entonces nos dice, la nueva fila, es decir, la nueva fila Z, es igual a menos el coeficiente de la columna pivote que queremos convertir en 0, que sería el 3, fijado por la nueva fila pivote, que sería la fila X3. De esta manera le damos Enter y jalamos esta misma fórmula acá. ¿Ya? Y luego vamos a realizar la misma fórmula para abajo, es decir, la nueva fila R1 sería igual a la fila R1 actual, que sería la parte de arriba, menos el coeficiente que queremos convertir en 0 por la nueva fila pivote, que sería la parte de abajo, ¿no? Le damos Enter y lo mismo vamos a hacer abajo. Vamos a hacer la nueva fila R2, que es igual a la fila de R2 actual, que es la parte de arriba, menos el elemento de la columna pivote que queremos convertir en 0, que es el 1, fijado por la nueva fila pivote, que es la parte de abajo, y le damos Enter. Simplemente estas dos fórmulas, lo jalamos o lo arrastramos en todas estas filas y nos damos cuenta que ya hemos logrado, ¿no? Convertir al 2, al 1 y al 3 en 0 y al elemento pivote en 1. Pero recuerda que primero se convierte el elemento pivote en 1 y a los demás elementos recién en 0. Entonces, porque recuerda que estas fórmulas dependen de quién, dependen del elemento pivote. Es por eso que la primero que se tiene que convertir en 1 es el 3. Dicho esto, nos damos cuenta que ya no hay ya no hay valores artificiales, ya no hay variables artificiales. Recuerda que la variable artificial estaba en la restricción 3. Entonces, podemos visualizar que ya no está como tal, fue cambiada. Ya no hay la R3 salió y la R3 se trasladó. Entonces, ya no hay variables artificiales y también nos damos cuenta que el valor de Z es 0. De esta manera hemos procedido a, ¿cómo se llama?, a terminar con la fase número 2, porque una vez que no haya variables artificiales en esto de acá, en esta columna, y la solución Z sea en 0, ya hemos completado con la primera fase inicial. Luego vamos a pasar a la fase número 2. Para esto, en haber combinado, tenemos que concluir que, por lo tanto, aquí termina la primera fase, ya que dijimos que ya no hay variables artificiales y que la fila, y que el valor de Z, que es la solución, es 0, ¿no? Con X, X tomaría el valor de 26.660. Recuerda que el resultado tanto de Z es acá y el resultado de X3 sería acá. Dicho esto, vamos a ponerlo por si acaso para que lo puedas encontrar. Y ya, ahora vamos a comenzar la fase la fase 2, en el cual vamos a coger la función
original. En este caso, recuerdas que en la parte de arriba habíamos utilizado que la función objetiva vamos a trabajar con las variables artificiales. Es por eso que se le puso R4. Sin embargo, acá en la restricción, en la fase 2, vamos a trabajar con la función objetiva original, ¿no? En el cual es x1 más 2x2 más 4x3 y las variables que hemos agregado en esta, ¿cómo se llama? Las variables de holgura que hemos utilizado, ¿no? Que sería más más 0S1 más 0S2. Recuerda que esas variables pues están en ceros porque en realidad no pertenecen a la como tal, simplemente se los pone para poner de manera más formal como tal, ¿no? Entonces, una vez tenemos la función objetiva como tal, lo vamos a igualar a 0. Entonces, si lo igualamos a 0, sería z menos, o sea, es decir, toda la parte de la derecha se va a ir al otro lado, a la izquierda, pero con signo contrario, ¿no? Por el cual quedaría z menos 8x menos 2x2 menos 4x3 menos 0s1 menos 0s2 menos 0s3. Dicho esto, estos valores, ¿no? Sus coeficientes que lo hemos igualado a 0, vamos a crear nuestra nueva tabla y vamos a colocar, donde acá vamos a trabajar con las variables, lo que son las variables originales y con las variables de holgura. Ya no vamos a trabajar con la variable de la artificial, porque la artificial ya no hay, recuerda que ya no está, se trasladó, ya no está. Entonces, una vez que trabajemos con esto, vamos a trabajar simplemente con las variables originales y con las variables de holgura. Entonces, dicho esto, vamos a copiar solamente la función objetiva, ¿no? Sus coeficientes, menos 8, que sería el x1, menos 2 de la x2, menos 3 de la x3, y sus coeficientes de S1 y S2 y S3 es 0, ¿no? Dándonos una solución de ¿cuánto? De 0, ¿no? Nos faltó igualar acá. Igualar a 0, ¿no? De esta manera ya tenemos nuestra igualdad en la primera fila, que sería Z. Ahora, en lo que es referente a la fila R1, R2 y X3, lo que vamos a hacer es copiar los mismos datos, pero sin considerar la variable artificial. Recuerda que la variable artificial ya no estamos trabajando, es decir, la variable R4 ya no sería admitida, es decir, que no consideraríamos esos valores, porque tampoco está acá, pues no está su columna, pues no como tal. Entonces simplemente copiamos los valores originales, estos y estos. Copiamos y ya está copiado. Entonces de esta manera podemos visualizar que ya tenemos nuestra tabla de la fase número 2, ¿no? Por el cual lo vamos a copiar y pegar en la siguiente, solamente los valores de esto de acá, de la columna y fila. Sin embargo, estos valores van a ser modificados sobre todo en la fila Z, ¿ya? Ya que vamos a buscar que estos valores se conviertan en valores positivos, por el cual lo que vamos a hacer es escoger la fila Z, ¿no? Vamos a sumar la fila Z menos multiplicado por menos 4, ¿no? Por este valor, por la fila X3. De esta manera le damos Enter en la siguiente fila, en la siguiente columna, en la fila Z, es la que estamos haciendo transformación, y simplemente esto lo jalamos en toda esta fila como tal, ¿no? La misma forma. De esta manera vamos a lograr que quede así. Y con esta nueva fila, nuestra nueva tabla, vamos a copiar los mismos datos originales y lo colocamos acá abajo, ¿ya? Entonces, una vez realizado dicho procedimiento, lo que vamos a hacer es buscar nuestra columna, nuestra fila pivot y nuestro elemento pivot. Entonces, como estamos en un caso de maximización, lo que tenemos que buscar en la fila de Z, ¿por qué no me copia? Lo que tenemos que hacer en la fila de Z, buscar el valor más negativo, en el cual se estaría ubicando en la columna X1. En esa manera vamos a tener que nuestro valor en nuestra columna pivot vendría a ser la columna X1. Y para encontrar nuestra fila pivote, lo que tenemos que hacer es primero dividir la columna solución entre la columna pivote. De esta manera dividimos este número con este y le damos la fórmula, ¿no? Y simplemente esa fórmula lo jalamos en en esta columna. De esta manera la vamos a seleccionar, ¿no? Y vamos a visualizar cuál de estos tres resultados es el menor valor, ¿no? El menor valor sería el 20. De esa manera tenemos que nuestra fila pivote sería por la fila R1. De esta manera
podemos encontrar nuestra columna pivote, que sería este valor. Entonces, ahora, para convertir, dijimos que utilizando el método de Gauss-Jordan, vamos a convertir primero nuestro elemento pivote en 0 y los demás elementos en nuestro elemento pivote en 1 y los demás elementos en 0. Entonces, ¿cómo lo convertimos? Simplemente la fórmula sería ese mismo número sobre su propio número. Ese número, es decir, la nueva fila pivote sería, vamos a copiarlo esto acá, la nueva fila pivote sería este mismo número, que sería, que está en fracción, sobre su propio número, pero fijado. Y toda esa fórmula lo arrastramos en toda esta fila, ¿ya? Si pueden visualizar, es la misma fórmula, ¿ya? Entonces, vamos a hacer, ahora una vez convertido el elemento pivote en 1, vamos a convertir los demás elementos en 0. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Dijimos que la nueva fila de Z vendría a ser igual a la fila actual, que sería la parte de arriba, menos el coeficiente menos el coeficiente de la columna que queremos convertir en 0. Es decir, sería esa misma fila de la fila Z menos ese mismo número fijado, porque ese es el mismo número que vamos a convertir en 0, por la nueva fila pivote que sería la fila X1. Recuerda que el X1 fue transformado, es decir, fue transformado en X, la R1 salió y la X1 ingresó a esto. Entonces, una vez teniendo esta fórmula como tal, nos podemos visualizar que simplemente jalamos esta misma fórmula en toda esta columna total. Y luego vamos a transformar el 2.667, vamos a convertir en 0. Y la misma fórmula, ¿no? Sería la misma fila de arriba menos el valor que queremos convertir en 0, que sería ese mismo número, fijado por la nueva fila pivote, que sería la fila X1. De esta manera le damos Enter y simplemente jalamos. Entonces, lo mismo pasaría con la fila X3, ¿no? Una vez convertido el 1 y a los demás elementos en 0, podemos visualizar que ya tenemos una nueva tabla. Y en esta nueva tabla también aún hay en la fila Z un valor negativo, en el cual sería otra vez pondríamos encontrar nuestra columna pivote y tenemos que volver a encontrar nuestra fila pivote, en el cual la fila pivote, ahí vamos a poner esto acá. Nuestra fila pivote dijimos que primero tenemos que dividir la columna solución entre la columna pivote. Es de esta manera que dividimos 20 entre menos 1 y así, ¿no? Donde podemos visualizar que nuestra fila pivote vendría a ser, de esa respuesta que vamos a obtener, el menor valor. El menor valor vendría a ser 10, pero recuerda que es el menor valor positivo, ¿ya? De esa manera ponemos el 10, ¿ya? Y de esa manera tenemos que nuestro elemento pivote vendría a ser el 4, ¿no? Que es la intersección entre la columna y la fila, ¿no? Dicho esto, vamos a proseguir a realizar otra vez el método de Gauss-Jordan, es decir, el elemento pivote, ¿no? El elemento pivote vamos a convertir primero en 1. ¿Y cómo lo vamos a convertir? Fácil, ese mismo número sobre su propio número. Entonces, la nueva fila pivote sería la nueva fila, ya, recuerda que vamos a trasladar X1, X2 se va a trasladar en la fila, ¿cómo se llama? En la fila R2. De esta manera, la nueva fila pivote, que sería la fila X3, sería igual a la fila actual, que es la parte de arriba, menos el elemento pivote, que sería entre 4 fijados. Simplemente esa fórmula lo jalamos en todo esto de acá y ya obtenemos. Luego vamos a convertir al menos 1 y al menos 6 y al 1 vamos a convertir en 0. Entonces, lo primero que vamos es lo mismo. Nos vamos a la esquina de la Z, que es la nueva fila Z es igual a la fila actual de Z, ¿no? Menos el coeficiente que queremos convertir en 0, que sería menos 6 fijado, por la nueva fila pivote, que sería la fila X2. De esta manera le damos Enter y lo mismo pasaría con la fila X1 y X3, ¿no? De esta manera podemos visualizar que la fila de Z está todos los valores son positivos, por lo que ya hemos encontrado nuestra solución óptima. Porque si nos damos cuenta, tanto en la tabla 1 y en la tabla 2, lo que hemos estado buscando, ¿no? En los valores de Z hemos buscado los valores negativos. ¿Para qué? Para transformarlos en positivo. Entonces, de esta manera podemos decir que ya hemos encontrado nuestra solución óptima, ¿no? Y por lo tanto decimos, ¿no? Que el valor de X1 toma el valor, porque esta es la solución, recuerda, que el valor de X
toma el valor de 30, el valor de x2 toma el valor de 10 y el valor de x3 toma el valor de 10 también. De esta manera, haciendo uso de la función objetiva, que es 8x1 más 2x2 más 4x3, simplemente los valores de x1 y de x2 y x3 se reemplazan y nos da un resultado de 300. Y podemos visualizar que es la misma respuesta que nos sale acá. Entonces, z es igual a 300 y mediante la comprobación, ¿no? Usando de la función objetiva, nos sale lo mismo. Por lo que podemos decir que nuestra solución está correcta y simplemente, ¿no? Se ha hecho mediante el método de la doble fase, ¿ya? Ah, ya, recuerda, esto de acá, lo primero que tenemos que haber hecho, recuerda que es la primera fase en la cual nuestro objetivo era minimizar, ¿no? Minimizar que las variables artificiales, ¿no? Una vez minimizadas las variables artificiales, cuando en esta columna no se encuentra ninguna variable artificial y que la solución Z sea 0, ya hemos terminado con la primera fase y damos pase a la segunda fase, en el cual trabajamos, ¿no? Trabajamos con la misma función objetiva, ¿no? Porque acá trabajamos con la función objetiva, pero igualado a R4, ¿no? Con las variables artificiales, ¿no? De esta manera completamos nuestro cuadro, nuestro primer cuadrito, y en el segundo cuadro vamos a copiar los mismos datos, pero en la fila Z lo que vamos a hacer es convertir esos valores negativos ¿no? Tratar de convertir, ¿no? Valores positivos, en el cual haciendo uso de estos valores, que es con el uso de las variables de acá, vamos a poder convertir estos valores, ¿no? Y de esa manera recién podemos buscar lo que es la columna, fila y elemento pivot. Y lo mismo procedemos a hacer, ¿no? Buscar en la fila Z el valor más negativo, ya que nos encontramos en un caso de maximización. Dicho esto, ya se terminaría con la conclusión y procedimiento de este ejercicio como tal.